Yo quiero que ahí donde usted está, por favor, vayamos a la palabra en el libro de Segunda de Pedro. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Vamos a leer completo esta palabra. El apóstol Pedro, en sus años ya maduro, escribe estas dos cartas, Primera de Pedro y Segunda de Pedro, pero nos vamos a enfocar en Segunda de Pedro. Pero nos vamos a enfocar en esas 7 cualidades. Y el apóstol Pedro, así como el apóstol Pablo, como hebreos, entendían que el número 7, y como hebreo se entiende que el número 7 es el número de la perfección. Y todos los días le digo al Señor: Señor, ayúdame a llevar una vida conforme a tu voluntad, una vida que te honre, una vida perfecta como la que tú llevaste. ¿Y será fácil o será difícil? No es fácil. Nadie aquí, ni tú ni yo, somos perfectos, pero en Él somos diferentes, porque dice la palabra que en Él la fe es un don de Dios para nuestra vida. La fe es un regalo que se te ha dado a ti y a mí. Pero ¿qué demanda y qué nos está enseñando el apóstol Pedro aquí? Que debemos que esforzarnos. Entonces yo quiero que meditemos en esas 7 cualidades poderosas, porque nosotros debemos ponerlas por obra. Y quizás en eso es que estamos como cristianos muchas veces fallando. Muchas veces decimos tener fe, pero nuestra fe mengua. Muchas veces decimos tener fe y nuestra fe tambalea cuando hay una dificultad, o cuando soy amenazada o amenazado, o cuando soy ofendida. Y acá hay unas cualidades puntuales que el apóstol Pedro nos recalca y nos insta y nos enseña. Y dice la palabra de Dios que hay diferentes tipos de fe. De hecho, en las Escrituras vemos varios ejemplos que maravillaron al Señor Jesucristo. Y a mí eso me sorprende. Yo le digo: Señor, que mi fe te honre, que mi fe te maraville, que tú te sientas maravillado de mi fe. Y recuerdo el episodio del centurión en Mateo 8, capítulo 8, verso del 5 al 13, donde el centurión le dice al maestro que sane a su siervo, ¿verdad que sí? Le dice el centurión que sane a su servidor. Y el Señor decide ir, pero este centurión maravilla con su respuesta al Salvador, maravilla con su respuesta al Señor Jesús, diciéndole: no hay necesidad que vayas hasta allá, solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Verdad que sí? Estoy parafraseando, pero es así la historia. Y él se da la vuelta, no sé cómo sería ese momento, pero él dice: no he hallado en Israel tanta fe como la de este hombre. Y también vemos el episodio tremendo de la mujer del flujo de sangre, que no tenía contemplada ser sana por él, no tenía esa posibilidad. Pero ¿saben qué pasa cuando tu fe desafía la mano de Dios? Provocamos la mano de Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere sorprendernos, Dios quiere mover su mano a favor tuyo y a favor mío. Por eso la palabra de Dios nos enseña que si tuviésemos, así sea, como un grano de mostaza, y no porque nos tengamos que quedar, la fe tenga que quedarse como el grano de mostaza. Ustedes han visto la semilla de mostaza. ¿Cuánto mide más o menos? ¿Olguita la tiene clara? De 2 a 3 milímetros es el tamaño de un grano de mostaza. Y yo decía, pero ¿saben qué? Empecé a ahondar
aparte de los beneficios tan grandes que tiene la mostaza, es antiinflamatorio, es un analgésico potente, ayuda a combatir infecciones. Siempre les voy a hablar de cosas médicas porque me inquieta mucho eso, y ya había analizado el tema del grano de mostaza, pero ¿saben qué me sorprende más? El tamaño que esta semilla logra tener. Dice la ciencia, y dice, cuando tú estudias acerca sobre la mostaza, dice que alcanza a tener entre 3 y 9 metros de altura, y sus ramas llegan a ser tan amplias que logran tener 6 metros. Imagínense la comparación que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, ¿por qué hizo referencia a esa parábola? Porque si nuestra fe empezara así de pequeña, pero lográramos llevarla a ese tamaño tan grande como puede llegar a crecer un grano de mostaza, ¿cómo estaría tu vida y la mía? ¿Cómo estaría tu vida y la mía? Si tenemos el poder a través del Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, tenemos el privilegio y el regalo más grande de recibirlo a Él. Por eso la palabra nos dice que cosas mayores haríamos. Pero nos cuesta entender la palabra, nos cuesta desafiarnos. Pero estas 7 cualidades el Señor viene hablando a mi corazón, y yo quiero que usted la reciba en esta noche. Y la primera cualidad, dice la palabra en el verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Y qué es la virtud, mis amados? ¿Qué es la virtud? Hablamos mucho de que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que sobrepasa a las piedras preciosas, pero es una cualidad moral que se desarrolla en tu vida y en la mía cada vez más a la medida que tenemos esa comunión. Porque sin Cristo, sin la presencia del Espíritu Santo, esa virtud no crece. ¿Sí sabían? Claro que sabemos, todas lo sabemos, pero ¿saben qué pasa? Que nos cuesta esforzarnos todos los días porque esa virtud crezca. A la fe debemos añadirle virtud, que es ser una mujer esforzada, un hombre esforzado, una mujer que busque lo bueno, lo puro, lo santo, que busque lo correcto. Pero nos equivocamos a veces, porque ¿sabe qué sale a relucir? A pesar de que ya hemos sido compradas y entendemos el sacrificio de la cruz, pero se nos tiende a olvidar. Entra nuestro enojo, muchas veces la ira cuando algo no nos gusta, muchas veces las malas palabras, o de pronto muchas veces el juicio delante de alguien, porque nos cuesta. Pero necesitamos sujetarnos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Someteos a Dios. Y si nosotros nos sometemos a su palabra, ¿a quién le vamos a poder resistir? ¿Qué dice la Escritura? Al enemigo. ¿Y el enemigo cómo se presenta? De muchas formas. Y nos pone muchas cosas a la vista. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, y en el mundo podemos estar fácilmente con personas que quizás puedan aportar a nuestra vida, como puede ser que lo hagan de manera positiva, como también lo hagan de manera negativa. Pero depende de ti y de mí si dejamos que a nuestra vida llegue lo malo. Por eso necesitamos someternos a Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que sometiéndonos a Dios, someter es obedecer a la palabra. Si nosotros obedecemos y nos sometemos, vamos a tener esa capacidad para resistir todo lo malo, para resistir al diablo, y eso huirá de nuestra vida. Pero necesitamos tomar la decisión. Todos los días, cada vez que usted sale de acá un domingo, usted tiene que salir
con su cabecita y su corazón tan alineado a la palabra, de lo que recibió, de lo que a su corazón llegó, para que esa palabra arroje fruto, y en su casa, porque es donde empezamos a dar el fruto, es en la casa, es donde nosotros manifestamos todo lo que realmente somos. Y necesitamos tomar la decisión de que día a día yo me esfuerzo y trabajo porque la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Por eso debo añadirle virtud, y la virtud no se logra de la noche a la mañana. Se logra en el día a día, en la comunión íntima con el Señor, en el esfuerzo tuyo de dar lo mejor a los demás. Y más adelante el apóstol Pedro nos insta, porque dice que a la virtud añádale ¿qué? Conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Y entendemos y conocemos que hemos sido salvos por la gracia del Señor. Pero ahí no acaba todo. Nosotros necesitamos experimentar la palabra de Dios viva en nuestra vida. Por eso dice la palabra que es viva y eficaz, y que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y discierne ¿qué? Nuestros pensamientos. Porque ¿dónde ataca el enemigo? La mente. Y lo que en la mente se gesta baja al corazón, y esa es la acción nuestra. Pero si nosotras somos entendidas, ¿por qué yo traigo esta palabra en este día? Porque nosotras venimos pidiéndole a Dios que nuestras vidas impacten nuestras generaciones. Y la única forma de impactar nuestras generaciones es que nuestra vida sea transformada, que nuestra fe sea transformada para yo ser ese legado. Porque mire el apóstol Pedro cómo habla aquí: no me cansaré, dice él, no me cansaré. Y acá muchas veces el domingo, esa palabra que nos dieron el domingo fue poderosa. Nosotros no podemos venir solamente acá a la leche materna, recibir la leche materna, porque necesitamos crecer en el evangelio. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra para que esas cualidades afloren en nuestra vida realmente. Amén. Y si el apóstol Pedro, a través de lo que nos muestra acá, si a la virtud yo le añado conocimiento, cada vez voy a ser más entendida, y ese conocimiento me ayuda a obrar bien, me ayuda a ser una mujer virtuosa, porque cada día estoy entendiendo más la palabra de Dios, me estoy edificando más, me estoy esforzando, me estoy preparando, me estoy equipando para equipar a mis hijos, para equipar mi casa, para equipar a mi equipo de trabajo donde yo estoy, porque no solamente vamos a venir acá a edificar y a ser edificados en esta casa, porque nuestro llamado está afuera, mis amadas. Nuestro llamado está afuera, donde tú llegas, donde tú te pares, eres luz. Pero depende de ti, de mí, si queremos ser realmente luz, donde nos paremos. Hoy nuestra vida va a seguir rigiendo quizás la duda, el temor, la murmuración, el enojo. Fácilmente nos pueden sacar de nuestras casillas, y en eso Dios demanda que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra, porque la palabra es la que nos hace ser ¿qué? Maduros, y ya no necesitar esa leche materna, sino esa leche, ese alimento sólido, ese alimento que te permite crecer, ese alimento que te hace robusta, así como ese grano de mostaza que se crece y tiene y se extiende, y sus ramas se extienden hasta donde tú quieres impactar la vida de tus hijos, hasta donde tú quieres impactar tu ministerio, hasta donde tú quieres. Necesitamos invertir en nosotros, en nosotras, en el conocimiento, añadir el conocimiento, y dice la palabra, al conocimiento añadirle ¿qué? Dominio propio. Tremendo, porque hay mucha gente y mucho cristiano que dice saber mucho, pero todavía el dominio propio le cuesta.
Y lo digo también por experiencia. He tenido que trabajar en eso mucho. He tenido que pedirle a Dios: Señor, dame dominio propio, aun cuando estoy muy feliz. Porque aun cuando tú estás muy feliz te puedes equivocar. Porque el dominio propio es esa emoción que se puede salir de control. Y desafortunadamente somos seres muy emocionales, pero necesitamos añadir ese conocimiento, y al conocimiento añadirle ese dominio propio, para que yo sea sabia, entendida en cómo debo comportarme, en qué momento debo callar, en qué momento debo ser de verdad entendida y agachar mi cabeza, en qué momento yo debo guardar mis labios. Porque el Señor Jesucristo, yo creo que el mayor ejemplo lo tenemos con Él, y no porque Él se callara, pero era sabio a la hora de hablar. Era muy sabio a la hora de hablar. El Señor Jesucristo no juzgaba a nadie. Y yo les pregunto, yo quiero que levantemos nuestras manos. ¿Cuántas veces hemos juzgado? ¿Cuántas veces hemos juzgado y nos hemos equivocado? Aún nuestra propia familia, aún a un hermano, un hijo. Yo muchas veces me he equivocado con mi hija. Muchas veces me he equivocado con hermanos y he tenido que llamar y he tenido que pedir perdón. He tenido que agachar mi cabeza y he tenido que disculparme de corazón. Pero eso nos ayuda en el proceso y nos ayuda a madurar. Y es necesario que nos pase. Por eso es importante, y el apóstol Pedro nos recalca aquí y dice que al conocimiento, al dominio propio le añadamos ¿qué? Constancia, paciencia. Si tú y yo somos constantes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú eres constante, Olguita? Se logra el resultado de lo que tú estás buscando. Amén. Si tú eres constante, es como cuando queremos bajar de peso. Todas en enero queremos bajar de peso. Pero llegamos a ¿qué mes? Al mes de marzo y ya hemos desertado. Pero mire que hasta en eso debemos aprender a ser constantes, porque ¿sabe qué pasa cuando no somos constantes? Cuando no tenemos esa paciencia y ya nos queremos ver, ¿cómo es? 90, 60, 90 y la panza que se revienta. Cambiamos de talla, pero también nos desanimamos. Cuando no somos constantes y no vemos el progreso, nos desanimamos y muchas veces desertamos. Y así es en la fe. Cuando tú no eres constante en la fe, cuando tú no eres constante en la comunión con el Señor, cuando tú no eres constante en la oración, cuando tú no eres constante en la lectura de la palabra, retrocedemos. Hay ese efecto rebote, como cuando empezamos a bajar de peso y logramos algo, pero después empezamos con el desorden. Hay ese efecto rebote. Y Dios no quiere eso, mis amadas. Pero todo es una decisión. Y es un ejemplo muy simple y sencillo, pero necesitamos tener voluntad, necesitamos tener dominio propio, necesitamos ser perseverantes, constantes en la oración, en la comunión con la palabra, en la comunión en la iglesia, en la comunión con mi familia, con mi casa, constante en lo que yo tengo que mejorar, que sé que tengo que cambiar. Yo tengo que ser constante, consciente y constante. Amén. Y yo no sé si usted está chequeando ahí cómo está usted. De pronto están todas 10, no sé, pero yo ya hice mi chequeo y yo ya me di cuenta que tengo que trabajar y ser constante en varias áreas de mi vida. Ahora bien, dice: a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. ¿Y saben qué pasa cuando tú y yo adquirimos el conocimiento de Dios? Empieza a florecer la virtud en tu vida y en mi vida. Aprendemos a tener ese dominio propio. Lo que más va a florecer, lo que más va a salir a la luz, es el fruto del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Es ese amor por los demás, es ese amor real, ese amor genuino.
Si el Señor Jesucristo, mis amadas, no hubiese sido perseverante, hubiese desertado en la misión que tenía, usted y yo no estaríamos aquí. La iglesia no hubiese sido levantada. Amén. Si él hubiese desertado y no hubiese sido constante y no hubiese sido perseverante, no hubiese tenido dominio propio en el momento que fue tentado, que fue seducido, porque aún estando aquí, él experimentó tu humanidad y mi humanidad, y por él es que nosotros tenemos la posibilidad a través del Espíritu Santo de lograr todas esas cosas que aún a través del Señor Jesucristo le permitió a sus apóstoles, y él también logró. Nos da esa posibilidad porque tenemos ese privilegio, ese regalo maravilloso de su Santo Espíritu. Pero a veces pisoteamos la presencia del Espíritu Santo, mis amados. A veces nos volvemos religiosos, a veces somos religiosos en ciertas épocas, y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso, porque qué lindo es cuando tú llegas a un lugar y siempre te caracterizan por cómo eres, por tu esencia, por lo que tú transmites, por lo que tú impartes a los demás, pero no en lo malo, sino en lo bueno. En eso tenemos que esforzarnos. ¿Y saben qué? Ustedes sabían, y me sorprende, la Cruz Roja fue creada por una persona. Y cuando leía esto, yo decía: Señor, ayúdame para que de verdad yo pueda amar a mi prójimo como a mí misma, como a ti, Señor. Por eso la palabra de Dios se resume en dos cosas muy importantes: ama a Dios por encima de todo y ama al prójimo como a ti mismo. Pero tú necesitas amarte a ti mismo. Y este varón, la Cruz Roja fue creada por una persona, no tengo el nombre en este momento, pero con la intención de ayudar a unos soldados enemigos. Y eso tiene un significado profundo. Eso tiene un significado profundo. Yo no tenía ni idea de eso. Y yo le decía al Señor: sí, hay personas que aman a sus enemigos, porque qué mérito tiene amar a quien me ama. Y a nosotros nos cuesta. A mí me cuesta todavía. Me cuesta cuando alguien me ofende, me cuesta cuando alguien me hiere, me cuesta cuando alguien quiere pasar por encima mío. Me cuesta, pero ahí es donde Dios empieza a obrar y yo doblego mi carne y le digo: Señor, ayúdame a que de verdad mi espíritu crezca y mi carne realmente mengüe, porque si no yo me equivoco. Si no, yo paso por encima de la gente, y Dios no quiere eso. Y a todo esto debemos añadirle lo más importante: el amor, porque sin amor somos címbalo que resuena, dice la palabra. Pero es importante que tengamos presente, dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 3:5, quiero que lo apunten ahí, dice: que el Señor los lleve a amar. Miren esta palabra, quiero que la apunten ahí, por favor. 2 de Tesalonicenses 3:5, que el Señor los lleve a amar como Dios ama. Que el Señor nos lleve a amar como Él ama, y a perseverar como Cristo perseveró. Y yo cierro con esta palabra, y yo no sé si usted la ha entendido, pero que el Señor nos lleve a amar como Dios amó. Y segundo, a perseverar como Cristo perseveró. ¿Qué tan perseverante eres tú en lo que tienes que cambiar? ¿Qué tan perseverante eres tú
en moldear o en permitirle a Dios moldear tu carácter, o tu carácter está producto terminado? A mí me falta todavía muchísimo. Tengo que ser más constante en muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque así como el apóstol Pedro aquí insta, dice: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas. ¿Saben qué pasa si nosotros no perseveramos en estas 7 cualidades para que nuestra fe sea una fe de verdad, cimentada, una fe transformada? Porque si yo soy transformada, si mi fe es transformada, ese va a ser mi legado para mis hijos, para estas generaciones que no están conociendo de Dios si no es por ti y por mí. Porque ¿qué es lo que están viendo en el mundo? ¿Qué están viendo afuera? ¿Qué es lo que el mundo les está mostrando? He tenido que luchar con varias cosas estos últimos meses por todo lo que se está exponiendo Emanuel en el colegio, y nos hemos tenido a la tarea de hacer varias cosas porque está expuesto a pornografía con niños chiquiticos, está expuesto a cosas tremendas. Y si yo en casa no invierto en ese conocimiento, en esa virtud, en ese dominio propio, en ese amor fraternal, un 80-90% de lo que se recibe aquí en la iglesia no va a alcanzar para edificar a mi hijo, para que mi hijo pueda entender y edificar a sus hijos. Necesitamos ser ese instrumento para que podamos crecer en el conocimiento pleno de la verdad, para que podamos crecer en esa fe que te ayuda a ti a levantarte y a ser perseverante, esa fe que te dice que sí puedes, esa fe que te dice que no vas a morir en el intento, como me pasó a mí. Esta semana le decía a la pastora, porque fui y la visité y la vi muy frágil, pero el Señor, desde el momento que empecé a orar por ella, me ha afirmado en el corazón que su fe va a ser robustecida, que se va a levantar más fuerte que nunca, porque nuestra fe está puesta es en Él, en el que ya consumó todo, en el que ya hizo todo por ti y por mí. Tenemos un legado maravilloso que tenemos que impartir a nuestros hijos. Por eso, mujer, ahí donde usted está, joven, ahí donde usted está, la palabra va a trascender tu vida y va a trascender a la vida de tus hijos. María, la palabra que tú permitas sembrar en tu corazón va a trascender tu vida y la vida de tus hijos. Si tú y yo estamos dispuestas, Dios lo va a permitir. Y cada cosa que usted se haya propuesto este año, yo quiero que usted se levante ahí donde está. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que todas esas cosas que usted se ha propuesto desde principio de año, el Señor le permita verlo reflejado en su vida, verlo materializado en su vida, si es la voluntad del Señor. Amén. Pero lo primero que le vamos a pedir al Señor es que su fe y mi fe crezcan, pero crezcan con el fundamento real de la palabra, con el fundamento que hace que tu fe, aunque no esa fe salvadora, porque por eso les decía, hay distintos tipos de fe. Esta fe milagrosa para operar milagros fuertes que lo podemos ver, y Dios usa ese tipo de fe para desafiar muchas veces la misma ciencia. Yo sé que es pedirle a Dios por una madre que estaba a punto de morirse a través de un cáncer muy agresivo en su estómago, y cómo en fe empezamos a declarar que ese tumor se congelaba, y ese tumor se congeló, y que cuando el médico tuvo que abrirla, él mismo declaró la palabra que durante meses nosotros estuvimos declarando, y era que ese tumor se congelaba. Entonces hay diferentes tipos de fe, pero tú eres la que sabes qué fe necesitas realmente. Si tu fe está cimentada y es una fe robusta, y es una fe que está creciendo, y es una fe que va a dejar legado, y es una fe que está impartiendo la vida de tus hijos, no necesitas orar, necesitas es accionar, seguir perseverando en ese crecimiento, en esa constancia, en esa búsqueda, en esa intimidad con el Señor. Si tu fe está así,
Pero si no es así, como me ha pasado a mí, como aún no soy producto terminado y que todos los días necesito perseverar, porque a veces me levanto desanimada, ¿saben? A veces me levanto desanimada cuando me duele la espalda, cuando me duele la columna, pero recuerdo, Señor, lo tuyo fue más tremendo. Lo mío ni siquiera alcanza a compararse. Y cada vez que yo me levanto y algo me duele, yo digo, Señor, gracias, porque me permites ver un día más. Pero no quiero quedarme ahí, porque necesito avanzar. Yo no sé si usted ha tenido alguna dificultad en su casa, con alguien, pero es el momento que usted incline su rostro y le pida al Señor ahí donde está, que sea Él permitiéndole permanecer en su palabra, pero que la palabra realmente arroje ese fruto, ese fruto bueno que solamente Dios sabe dar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche.